En una cuando y es mayor que x cuadrado y otra cuando y es menor que x cuadrado. Entonces, ahí, insisto, esa es la pregunta donde mayor dificultad hay. Y hay gente, bueno, que trabaja la derivada direccional utilizando la fórmula del gradiente y no la definición, porque dice que la función es diferenciable en 0, 0. Y esa función no es diferenciable en 0, 0. Por lo tanto, no es legal, no es legítimo utilizar esa fórmula. Por lo tanto, está mala la pregunta, la respuesta. Todo el que utilizó la fórmula del gradiente para calcular la derivada direccional está mal. Ahí no tiene nada, está mal. Esa fórmula no se puede usar. Bien, hoy vamos a comenzar la clase con las integrales de línea. Recuerde que la clase pasada nosotros hicimos unas integrales de trayectorias de camino utilizando campos escalares. Ahora vamos a trabajar con las integrales de línea, donde el campo que voy a utilizar es un campo vectorial. Son vectores el campo con el que voy a trabajar. Entonces, F es una aplicación que va a ir de A contenido en R en Rn, que asigna a cada punto que está en A un vector f de x. Por ejemplo, si f va de A contenido en R3, entonces f manda cada x y z, lo manda en 3 componentes, donde cada componente es la f1 de x y z, la f2 de x y z y la f3 de x y z, donde cada uno de estos f1, f2 y f3 son a su vez funciones que van de R3 en R. Aquí están, ¿no? Van de R3 en R. Cada una de las componentes en un campo escalar. Las componentes, estas F1, F2 y F3, van de R3 en R. Las componentes son campos escalares, pero F es un campo vectorial. Va de R3 en R3. Mientras que las componentes son campos escalares. Entonces, familiarícense con esa idea, pues con ese concepto que está muy presente en esto de las integrales de línea. Otra definición: CF un campo vectorial en R3 continuo sobre la trayectoria de clase C1, o sea, que sea vista de derivada de primer orden continua, y C va del AB, del intervalo AB en R3. Y definimos la integral sobre ese camino C, sobre esa trayectoria C, como F. Fíjense, aquí es producto escalar de ds. Aquí está el meollo, porque estoy trabajando con un campo vectorial. Esto es un vector con un vector. Entonces el producto de vectores es el producto escalar. Producto escalar. Este producto escalar. Bien, antes cuando trabajaba con campos escalares, esto era un producto normal, pues. Era un producto de multiplicación de números reales. Pero ahora estoy multiplicando vectores. Los vectores se multiplican de dos maneras, ¿no? Por el producto interno, el producto escalar, o por el producto vectorial. Bien. Entonces definimos la integral del campo vectorial F a través del camino C de esta forma. Esta va a ser la integral de línea de F a lo largo de C y viene dado por esta fórmula. De DC hacer el camino. Esto va a ser F de C de T, producto escalar C' de T de DT. Esta es la fórmula que me va a permitir hallar la integral de línea del campo escalar a través de esa trayectoria. Para trayectorias que satisfagan C' de T distinto de 0, hay otra fórmula útil para la integral de línea. A saber, hacemos T de T, este vector
C' de t sobre la norma de S de t. Este es un vector unitario. Este es un vector unitario. Y entonces hacemos esto que está acá. La integral de f de d de s, producto interno de ds, es esto. Y entonces dividimos entre la norma, es un número real, la norma, pues, y multiplicamos a su vez. Y multiplicamos a su vez. Y entonces todo esto se convierte en esto que está acá. Donde f ahora, fíjense ahora. Ahora, esto que está acá en el corchete, esto que está en el corchete, fíjense, este es el producto escalar del vector del campo vectorial f por el vector t. Este es un producto escalar de dos vectores. El producto escalar da un escalar. Entonces, este producto va a ser un número real. Y la norma es un número real. Es un número real. Por lo tanto, fíjense, esto lo puedo ahora hacer f de ds, que fue la integral que antes trabajé la clase del lunes. Esta es una integral. Entonces, porque ahora el f chiquito es un campo escalar. F es un campo escalar. Porque todo esto es un número. Entonces se convirtió en un número, un campo escalar. Entonces f ahora es un campo escalar. F va de A contenido en R3 en R, tal que f de C de T es igual a esto que está acá. Y esto es un escalar. Todo esto es un escalar. Entonces, fíjense, busqué una manera de relacionar, fíjense, busqué una manera de relacionar esto, que es esto, con esto. O sea, busqué una manera de relacionar la integral de un campo vectorial con la integral de un campo escalar, donde f chiquita, digamos, es esto que está acá. F chiquita es f grande, producto escalar, el vector t, donde el vector t viene dado por C' de t sobre la norma de C' de t. Bien. Observe que los valores de la función f en los puntos C de t de la traza del camino C son entonces las proyecciones del campo f sobre el vector velocidad C' de t. Vector velocidad C' de t. Normalizado, más aún, son las componentes ortogonales de los vectores f sobre los vectores velocidad normalizados del camino C. Si t es el vector tangente unitario a la curva C, podemos escribir que f pequeña, o sea, va a ser igual a f grande, producto escalar t, el vector tangente t. Entonces, esto lo podemos escribir así, de esta forma. Estas componentes son las que se integran con respecto a la longitud del camino. Pues, recordando que para el camino C se tiene definida su longitud del punto inicial C sub 0 del punto inicial C sub A al C sub T. Cualquiera como S es igual a S de T, que es igual a esto que está aquí, a esta integral que está aquí. Se tiene por el teorema fundamental del cálculo, que de ds es esto. Así pues, el símbolo de ds que aparece en la notación de la integral de C, f de ds, es de hecho la diferencial de la longitud de arco del camino C. En resumen, la integral del campo F, del campo vectorial F, a lo largo de C, que es esta que está aquí, es la misma que la integral de línea respecto a la longitud de arco, esta que está aquí. De la función F, que asocia a cada punto C de T del camino C, la componente ortogonal F, producto escalar T del campo F, sobre el vector velocidad C' de T normalizado. Porque recuerde quién es T. T es C' de T sobre la norma de C' de T. T es un vector de norma 1. Veamos algunos ejemplos.
Veamos algunos ejemplos. Fíjense, se hace de T la hélice, ¿no? Una hélice y sea el campo vectorial dado de esta manera, X y Z, campo vectorial. Entonces, F de C de T es esto que está acá, donde la X es seno de T, la Y es coseno de T y la Z es T. Entonces, F seno de T, coseno de T, T será esto, X, Y, J, Z, K. Será seno de T, coseno de T, TK. La derivada de C' de T, la derivada de C' de T es coseno de T menos seno de T 1. O sea, este vector que está acá. Y hacemos esto, este producto. Hacemos F evaluada en CT, que es esto. Vamos a multiplicar escalarmente este vector con este. Esto va a ser seno de T, coseno de T. Va a ser coseno de T con menos seno de T. Va a ser T por 1. Y me da esto que está acá. Este es el producto escalar de los dos vectores. FC de T, producto escalar C' de T. Me da esto. Y ahora voy a hacer la integral. Esta integral es F de C de T, producto escalar C' de T, D de T. Entonces, este producto dio T. Dio T. Entonces voy a integrar entre 0 y 2pi. La integral de T de dt es T cuadrado sobre 2. Al reemplazar entre 0 y 2pi me queda 2pi. Eso me da el valor de esa integral. Bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Evaluar la integral de línea. Fíjense, ahora viene x cuadrado d de x más x y d de y más d de z. Donde c es el camino que va de R01 en R3, dado de esta forma. T cuadrado 1, eso quiere decir que x de t es t, eso quiere decir que y de t es t cuadrado, y eso quiere decir que, que z de t es t. Entonces, fíjense, lo primero que calculamos es d de x con respecto a dt. Vamos a hallar C' de t. C' de t. C' de t es 1, 2t, 1, ¿no? Pero eso lo voy a decir. D de x sobre d de t, d de x sobre d de t es 1, d de y sobre d de t es 2t, y d de z sobre d de t es 0. Es 0. Porque la componente z es la 1. D de z con respecto a dt es 0. Entonces, esta integral, la integral de x cuadrado de dx más x y de y más d de z, es la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de dx y de z más x, ¿verdad? Más x por y de y de dz. Me faltó aquí de dz. ¿Qué pasó aquí? Ah, de dz es 0. Ah, de dz es 0. De dz es 0. Ok. Entonces me queda el multiplico por dt. Y entonces esto me va a quedar x al cuadrado de dx de dt. De dx de dt lo calculé por de dx de dt es 1. X al cuadrado equivale t. Equivale t, y de t vale t cuadrado, z de t vale 1. Entonces será t cuadrado. X por y será t por t cuadrado. T por t cuadrado por d de y, que es igual a 2t de dt, será entonces t cuadrado por t por 2t, será 2t a la cuarta de dt, y me da esto que está acá. Otra manera de ver esto, fíjense, escribo a f de aquí mismo, de aquí veo que f lo puedo escribir con la componente x cuadrado, x por y, 1, acá. Entonces f será x cuadrado, x por y 1. Aquí tengo a f.
Entonces, CDT es este camino. Entonces, yo hago la composición de F con CDT. Entonces, F será T cuadrado, T cubo, porque será T por T cuadrado este cubo, 1. Y hago la derivada de el C' de T. C' de T es 1, 2T 0. Entonces hago toda esta cuenta, F de CT, lo multiplico escalarmente por el C' de T y me queda esta expresión que está acá. Esto lo integro entre 0 y 1 y me da lo mismo, 11 sobre 15. Otra manera de hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. No, pero ustedes me paran. ¿Se entiende? Sí, bien. Sí. Ok. Evalúe la integral de línea esta. Fíjense, evalúe esta integral de línea. Donde C está dado de esta manera. Donde C está dado de esta manera. ¿Ok? C está dado de esta manera. Evalúe la integral de línea donde la trayectoria C está definida por 1 T e a la T. Entonces, C' de T va a ser 0. C' de T va a ser 0, 1 y E a la T. Y E a la T. C' de T va a ser 0, 1 y E a la T. Pero pero recuerden, esto es X a la T, esto es X a la T, esto es Y a la T y esto es Z a la T. Entonces, X' de T es 0 porque es X' de T es D de X sobre D de T, que es la derivada de euro, que es 0. D de I sobre D de T da 1 porque es la derivada de I sobre D de T y de T vale T. Y de Z sobre D de T es E a la T porque Z de T es igual a E a la T. Entonces tengo que desde X de T es 0, desde I sobre D de T es 1 y de Z sobre D de T es 0. Entonces, la integral esta, coseno de Z de dx más C a la X de DI más C a la Y de DZ. Entonces, si yo divido todo lo sobre D de X y multiplico por divido todo sobre D de T y multiplico por D de T, de dx sobre dt va a ser 0, esto no va. De dy sobre dt va a ser 1, de dy sobre dt va a ser 1, ¿ok? Y de dz sobre dt va a ser igual a la z, a la z. Perdón, aquí hay algo que no veo. Desde z de t es igual a E a la t. Ok, E a la t. Ajá. Desde z E a la t. Y vale t. Entonces será E a la t por E a la t y a la 2t. E a la 2t. Fíjense. Aquí estoy dividiendo, aquí voy a dividir sobre ddt y ddt y multiplico por ddt. Dx sobre dt es 0, entonces esto se elimina. Ddi sobre dt es 1. Ddi sobre dt va a ser 1. Ddi sobre dt es 1. Y la x vale 1. Estoy evaluando en x. La x vale 1. La x vale 1. Entonces va a ser e acá. Desde z sobre dt es e a la t. Desde z sobre e a la t es e a la t. Ajá. Y desde z sobre d, ajá, es e a la t. Entonces esto va a ser e a la t por e a la i. Pero i vale t. Entonces va a ser e a la t por e a la t es e a la 2t, que está acá. Y hago esa integral y me da ese resultado. Fíjense, esto es una manera de hacerlo. Yo puedo trabajar o bien haciendo esta forma,
Por eso fue que, o bien utilizando esta forma, la f de t por c' de t, utilizando esta fórmula y haciendo la integral, o trabajando de esta fórmula, haciendo de x sobre dt, de dy sobre dt, de z sobre dt, multiplicado por dt. De las dos formas la puedo hacer. Bien. Trabajo ejercido por un campo de fuerza. Si F es un campo de fuerza en R3, entonces una partícula de prueba, por ejemplo, una carga unitaria en un campo eléctrico o una unidad de masa de un campo gravitatorio, experimentará una fuerza F. Supongamos que la partícula se mueve a lo largo de la imagen de una trayectoria C, mientras F actúa sobre ella. El trabajo realizado por F sobre una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria C de AB en R3 es el trabajo realizado por F. Y el trabajo realizado por F es igual a la integral de línea, a la integral de F de C de T, producto escalar C' de T de DT. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo, se hace la trayectoria x igual a coseno cubo de tita igual a seno cubo de tita y z igual a tita. Tita variando entre 0 y 7 pi medio. Entonces, evalúa la integral de seno de z de dx coseno de z de dy, x por y, 1/3 de z. Aquí el papel de t lo está haciendo tita. Entonces hago de dx sobre d de tita, eso es 3 coseno cuadrado de tita por la derivada del coseno, que es el menos seno de tita. Entonces eso es menos 3 coseno cuadrado de tita, seno de tita. De dy con respecto a tita es 3 seno cuadrado de tita, la derivada del seno al coseno me da eso. Y la derivada de z con respecto a tita da 1. Entonces fíjense, seno de z, eso se convierte en, recuerden, divido entre tita, me queda dx de tita, dy de tita, aquí me faltó de z, de z de tita por de tita, sabiendo además que x es coseno de 3, bueno, sabiendo eso. Entonces, reemplazando de dx sobre dt, tita es menos 3 coseno cuadrado de tita, menos 3 seno cuadrado de tita, menos 3 coseno cuadrado de tita, seno de tita, z vale, a ver cuánto vale z en la trayectoria, z vale tita, entonces voy a tener seno menos 3 coseno cuadrado de tita, seno de tita, por el seno de tita es seno cuadrado de tita, de dx de tita, espérate, me queda menos 3 coseno cuadrado de tita, seno, a ver, seno cuadrado de tita, me queda seno cuadrado de tita, más coseno de z, de dy sobre de tita, es 3 seno cuadrado, seno cuadrado de tita, coseno de tita, por el coseno de tita sería 3 seno cuadrado de tita por el coseno cuadrado de tita, menos x por y al lado tercio, x vale coseno cubo de tita y vale seno cubo de tita, a la 1/3 se van los 3 y me queda coseno de tita por seno de tita, que es lo que está ahí, de tita. Entonces hago esa integral, se van todos, lo que me queda es coseno de tita, seno de tita, ese es el multiplico por 2 y divido sobre 2 y tengo el ángulo doble, o también
la derivada de seno cuadrado sobre 2. La derivada del seno es el coseno. Entonces eso es seno cuadrado de θ sobre 2. También puedo trabajar aquí multiplicando por 2 y dividiendo sobre 2. Y me queda el seno de 2θ. El seno de 2θ. Perdón, la derivada del coseno es el seno. A ver, ¿por qué me queda el seno de 2θ? Si yo multiplico por 2 y divido sobre 2, me queda un medio seno de 2θ. Entonces seno de 2θ debería ser menos coseno de 2θ sobre 2. A ver, ¿por qué se integrarme así? A ver, seno, la derivada del seno es el coseno. Aquí está integrar esta mala para mí. Porque al derivar esto no tengo esto. Al derivar esto, la derivada del seno es el coseno de 2θ por 2. El coseno de 2θ no es esto. Esto debería ser, si yo multiplico por 2 y divido sobre 2, tengo el seno de 2θ. Entonces tendría coseno de 2θ. A ver, está integral. Me pasa con este. Vamos a hacerla rápido. La derivada del seno es el coseno. La derivada del seno es el coseno. Esto sería seno, la derivada del seno, seno cuadrado de θ sobre 2. Esto está malo. Esto sería seno cuadrado de θ. Esto sería seno cuadrado de θ sobre 2. Esto no es 2θ, es seno cuadrado de θ sobre 2. La derivada del seno cuadrado sería 2 veces el seno de θ por la derivada del coseno sobre 2. ¿Me expliqué aquí? Aquí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. O sea, esta integral es la derivada del seno es el coseno. Entonces esta integral va a ser seno cuadrado de θ sobre 2. Seno cuadrado de esto no es seno de 2θ. Esto es seno cuadrado de θ sobre 2. ¿Ok? ¿Me explico? Esto es seno cuadrado de θ. Ya lo estoy corrigiendo yo. Seno cuadrado de θ. Sí, es que no da jamás. Seno cuadrado de θ sobre 2. 2 senos de θ, correcto. Bien, otro ejemplo. Supongamos que F es el campo vectorial de fuerza X cubo I más I J más ZK. Y C es el camino que C de θ es 0, A coseno de θ, A seno de θ. Es la parametrización de la circunferencia del radio A en el plano IZ. Como F de C de θ, producto escalar C' de θ, es esto, el campo de fuerza F es normal a la circunferencia en cada punto de la misma, ¿no? Aquí he demostrado eso. El campo de fuerza es perpendicular, es normal a la circunferencia. Esta es la tangente de la circunferencia, y este campo de fuerza es perpendicular a la tangente de la circunferencia. Luego el campo de fuerza es normal a la circunferencia en cada punto de la misma, por lo que F no realiza ningún trabajo. Porque si esto es 0, la integral va a ser 0. Por lo que F no realiza ningún trabajo sobre una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia. Entonces, W igual a F de ds, W al cubo I de Z es igual a esto que está acá, y eso da 0. Si consideramos el campo y la curva del ejemplo anterior, vemos que el trabajo realizado por el campo es menos un medio. Si consideramos el campo y la curva del ejemplo anterior, vemos que el trabajo realizado por el campo es menos un medio. Fue aquí menos un medio. Es menos un medio.
una cantidad negativa. Esto significa que el campo se opone al movimiento a lo largo de la trayectoria. O sea, cuando es negativo el trabajo, cuando es negativo, esto significa que el campo se opone al movimiento a lo largo de la trayectoria. Eso es lo que significa cuando es negativo, pues, que es este caso que me da negativo acá. Entonces, el campo que en este caso está dado por seno de z, coseno de z menos xy, se opone al movimiento sobre la trayectoria, a lo largo de la trayectoria. Ahora viene un concepto muy importante, que es el de reparametrizaciones o parametrizaciones. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, cuando tenemos la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, sabemos que esa es una circunferencia de centro 0 y radio r. Y la parametrizamos o obtenemos esa misma circunferencia utilizando coordenadas polares. X igual a r coseno de tita igual a r seno de tita. Entonces, hemos cambiado de coordenadas cartesianas a polares y hemos hecho, como digamos, una reparametrización de la circunferencia, ya no en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Bueno, aquí vamos a buscar reparametrización de curvas, cómo se hace esa cosa, ¿no? La integral de línea f de ds, esta integral de línea, no depende solo del campo f, sino también de la trayectoria. En general, si C1 y C2 son dos trayectorias diferentes, en general, las integrales de línea del mismo campo sobre trayectorias diferentes deben ser diferentes. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, tengo la integral de línea del mismo campo vectorial, pero sobre trayectorias diferentes. Por otro lado, por otra parte, vemos que la integral de línea de f de s sobre la curva C1 es más o menos la integral de línea de f de s sobre la curva C2. Esto se cumple para todo campo vectorial f si C1 es una reparametrización de C2. Esto significa que C1 y C2 son descripciones diferentes de la misma curva geométrica. Son descripciones diferentes de la misma curva geométrica. Como les dije, pues, x cuadrado más y cuadrado igual a r describe un círculo, una circunferencia, perdón, centrada en el origen de radio r, y x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita, o x igual a r seno coseno de t y igual a r seno de t, describe también una circunferencia de radio r centrado en el origen. Entonces, una parametriza la otra. Definición: sea h una función que va del intervalo i en i1, una biyección. Una biyección, recuerden que es una función que es 1 a 1 y sobre, o sobreyectiva e inyectiva, y por lo tanto tiene inversa. Esa es la condición para garantizar que una función tenga inversa, ¿no? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Entre los intervalos igual a b y igual i1 igual a 1b1. O sea, se hace una trayectoria que va de I1 en R3, una trayectoria de clase C1 a trozo. Diremos entonces que la composición de C con H, que llamo P, es una reparametrización de C. Esto significa que P de T de C de H, de modo que H cambia la variable de manera alternativa. Se puede pensar que H cambia la rapidez con la que un punto se mueve a lo largo de la trayectoria. En efecto, por la regla de la cadena, la derivada de la compuesta
será P' de T igual a C' de H de T multiplicado por H' de T. De manera que el vector velocidad de P es igual al de C, pero multiplicado por el factor escalar H' de T. Esto está implícito en la definición que H va de AB en A1, B1, debe enviar los extremos del intervalo AB a los extremos del intervalo A1, B1, es lo que hace H. Esto es o bien H de A es igual a A1 y H de B1, H de B es igual a B1, o bien invierte y primero la H manda el A en B1 y luego manda la B en A1, invierte el sentido. Distinguiremos así dos tipos de parametrizaciones. Si la composición de C con H es una reparametrización de C, entonces pasa esto, que la composición de C con H manda A en C de A1, que la composición y la composición de C compuesto con H de B lo manda en CB1, o viceversa, que la composición de C compuesto con H en A vaya primero a CB1 y luego vaya a CA1. Cambia los sentidos de la parametrización. Primero comienzo con CA1, termino en CB1, y para el otro caso, primero comienzo con CB1 y termino con CA1. En el primer caso, se dice que la reparametrización conserva la orientación y una partícula que recorre la trayectoria C compuesta con H se mueve en la misma dirección y sentido que la partícula que recorre C. En el segundo caso, se dice que la reparametrización invierte la orientación y una partícula que recorre la trayectoria C compuesto con H se mueve en el sentido opuesto al de la partícula que recorre C. Aquí está más o menos un dibujito, fíjense. Aquí tengo AB y AB1. Entonces el A va a la 1, el B va al B1. La H es una función creciente. Fíjense, la H es una función creciente. Está mandando A en A1 y B en H1. Y B en B1. Digamos, si invierte, fíjense, comienza en A y sigue en B, ¿no? Entonces, fíjense, comienza, el A va para a la 1 y el B va para el B1. Esta es una parametrización que mantiene el sentido, pues. Pero fíjense esta es creciente, esta es decreciente, estaba decreciente. Porque comienza en A, pero el A va a parar al B1, fíjense, el A va a parar al B1. En cambio aquí el A va a parar a la 1 y el B va a parar al B1. Aquí invierte la orientación y el A va a parar al B1 y el B va a parar al B1. Esta está decayendo, la H. Invierte la orientación. Bien, ahí lo tenemos. Bien. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ya sé que la integral de línea depende del campo vectorial y del camino. Fíjense, ¿a dónde lo dije aquí? Lo dije por aquí. ¿Dónde fue lo que dije en general? Por aquí. Por aquí creo que lo digo, ¿no? Esto implica, por definir que la representación. ¿A dónde fue que lo dije? La integral de línea depende del campo vectorial y del camino. Vamos a ver algunos ejemplos. Sea el camino C que va de AB en R3, una trayectoria C de un trozo. Entonces, la trayectoria COP, o sea, la opuesta, fíjense, la trayectoria opuesta es, mándate en C de A más B menos T. Porque fíjense, C va de AB en R3, C va en R3. Entonces, C opuesta va de AB en R3. Entonces, C opuesta manda cada C en la C de A más B, T. Porque fíjense, cuando T vale A,
cuando T vale A, el opuesto, que viene definido de esta manera, me va a dar C de B. Cuando T vale A, comienzo por C de B. Y cuando T vale B, cuando B, me queda C de A. O sea, invierte, C opuesto, invierte en sentido. No voy de C de A a C de B, sino que con C opuesto voy de C de B a C de A. Cuando T vale A, tengo C de B. Y cuando T vale B, tengo C de A. Entonces, ese es el camino opuesto. El camino opuesto se define de esta manera. El camino opuesto se define de esta manera. Entonces, esta es una reparametrización de C que corresponde a esta aplicación. AB, ahora en BA, es A más B menos T. Bien. AC o P, opuesto, se le llama trayectoria opuesta a C. Esta reparametrización invierte la orientación. Invierte la orientación. La trayectoria P que va de 0,1 en R3, dada de esta manera, cuando T vale 0, tengo C de A, y cuando T vale 1, tengo C de B. Es una reparametrización de C que conserva la orientación correspondiente al cambio de coordenadas de 0,1 en AB. Esta mantiene la orientación. El 0, cuando T vale 0, cuando T vale 0 voy a A, y cuando T vale 1, se me va a enlazar, voy a B. Se me mantiene la orientación. Teorema. Cambio de parametrización para integrales de línea. Entonces, fíjense. Sea F, un campo vectorial continuo sobre la trayectoria C, que va de A1, B1 en R3 de clase C1, y sea P, que va de AB en R3, una reparametrización de C. Una reparametrización de C. Si P conserva la orientación, entonces la integral de línea sobre la reparametrización P es igual a la integral de línea sobre C. Sobre la trayectoria C. P es la reparametrización de C. Y si invierte la orientación, entonces la integral sobre la parametrización P de F de S es menos la integral sobre C de F de S, porque está invirtiendo la orientación. Vamos a verlo con ejemplos. Vamos a verlo a través de algunos ejemplos. Entonces, fíjense, el primer ejemplo, sea F el campo que viene dado por IZ, la primera componente, la segunda componente es el XZ y la tercera componente es el XY. Y el camino va de menos 5,10 en R3. Y la T, el parámetro T, va a estar formado por, que es el que me da el camino. Fíjate, este va a ser C de T. Este es el C de T. C de T es igual a T cuadrado, T cubo. Recuerden que C va de R en R3, en este caso. Entonces voy a evaluar la integral a través del camino este y después la voy a evaluar en el opuesto. Recuerden que el opuesto va a ser, estoy trabajando con el intervalo menos 5,10. Menos 5,10. Entonces ustedes van a ver cómo era el opuesto, ¿no? Fíjense cómo era el opuesto. Fíjense cómo se define el opuesto. ¿A dónde está el opuesto? La trayectoria es una representación. Espérate, ahorita lo acabo de ver el opuesto. CO, el CO este que escribí por aquí. CO, ¿dónde está? ¿Dónde está el CO, pues? Sí, lo acabo de escribir, lo acabo de ver. CO. Ajá, Creo que al final de esa página ahí, exacto. El opuesto se define así, ¿eh? El C de A más B menos T, de A más B menos T.
¿Ok? Ese es el CO. A más B menos T. Entonces, fíjense. Ajá, aquí tengo. Entonces, bien, entonces aquí tengo que calcular la integral sobre C y después sobre el opuesto. Entonces, bien, vamos para el primero. Tengo f de c de t. F de c de t va a ser f de t cuadrado t cubo. La x la voy a reemplazar por t, la y por t cuadrado y la z por t cubo. Entonces va a ser y por z, va a ser t cuadrado t cubo, va a ser t a la 5. X por z va a ser t por t cubo, va a ser t cuadrado. Y este otro, x por y, va a ser t cubo. Aquí los tengo, f de ct. Entonces, la integral esta es esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, integrante de unos 5 y 10, y eso me da aproximadamente esto. Bien, vamos ahora al camino opuesto. Este es A vale menos 5 y B vale 10. Recuerden que el camino opuesto se define como C, A más B menos T. A vale menos 5, B vale 10. Menos 5 más 10 me da 5, menos T. Entonces, voy a reemplazar la T por 5 menos T. Entonces tengo 5 menos T, 5 menos T al cuadrado, 5 menos T al cubo. Entonces, en este caso, d de x sobre d de t es menos 1, d de x sobre d de t es menos 2 por 5 menos t. ¿De acuerdo? Ajá. 2 por 5 menos t, perdón, ajá. D de x, ajá, está acá. Entonces, 2 por 5 menos t por la derivada interna, que es el menos, me da esto que está acá. Y el de z será 3 por 5 menos 3 al cuadrado por la derivada interna, que es menos 1. Tengo que hacer el desarrollo del cuadrado, que me va a quedar aquí, y me da todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Fíjense, yo estoy derivando esto. Esto es mi x, esto es mi y, esto es mi z. Entonces, derivada de x con respecto a t, esto es menos 1. Derivada de y con respecto a t, esto es 2, 5 menos t por la derivada interna, que es menos 1, me da acá. Después voy a derivar esto con respecto a t. Esto es 3, 5 menos t al cuadrado por menos 1. Al desarrollar al cuadrado me queda esto que está acá. Bien. Y luego f de todo esto va a ser igual a 5 y, pero 5 ahora, esto va a ser 5 menos, ahora es lo opuesto, 5 menos t a la 5, 5 menos t a la 4, más 5 menos t a la 3. Y realizo esa integral y me da lo mismo, pero en el sentido contrario, con signo negativo. La integral de línea es una integral orientada, o sea, me da lo mismo que me dio la anterior. Fíjense, la anterior me dio, ¿dónde está la anterior? El anterior me dio, aquí está, y este me da lo mismo, pero con el signo cambiado. Bien, entonces eso es un ejemplo que muestra que la integral de línea depende de la escogencia del camino, pues, o sea, es el mismo camino, pero en sentido contrario. Es la misma trayectoria, pero en sentido contrario. Comienza en uno, donde comienza uno, termina el otro. Bien. Entonces, la integral de línea es una integral orientada en la que el signo cambia, como hemos visto en el teorema 1, si se invierte la orientación de la curva. La integral a lo largo de una trayectoria no tiene esta propiedad. No tiene esta propiedad. Cuando estudiamos los casos, era igualito que me fuera por el camino que por el camino opuesto.
da lo mismo. La integral a lo largo de una trayectoria no tiene esta propiedad. Esto es una consecuencia del hecho de que el cambiar t por menos t al intervalo de orientación solo cambia el signo de c' de t, no su longitud. Esta es una de las diferencias entre las integrales de línea y las integrales de trayectoria que vimos la clase pasada. Entonces, las integrales de línea dependen del campo vectorial y dependen de la orientación de la trayectoria, del camino. En cambio, las integrales de trayectoria no importa, ¿no? La orientación del camino. Teorema 2. Cambio de parametrización para integrales a lo largo de trayectoria. Sea una trayectoria de clase C1 a trozos, sea f una función continua con valores reales definidas sobre la imagen de C y sea P una reparametrización de C. Entonces, la integral de C de f de x y de z de ds es igual a la integral de P de f de x, z de ds. Bien. Bien. Ahora vamos a integrales de línea de campo gradiente. O sea, el campo ahora es el gradiente de f. Un campo vectorial f, es un campo vectorial gradiente si f resulta ser el gradiente de una función f. Para alguna, o sea, el f grande es igual al gradiente de una f pequeña para alguna función f pequeña con valores reales. Entonces, si esto es así, f va a ser el gradiente del f, que es esto que está aquí. Supongamos que g y g son funciones continuas con valores reales distintos sobre un intervalo a,b. Que g es diferenciable en AB y que g' es igual a g. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, integral de g de x de dx es la integral de g grande prima de x de dx, y esto es igual a g de b menos g de a. Así, así el valor de la integral de g depende solo del valor de g en los extremos del intervalo. O sea, fíjense, de esta manera, cuando estoy hablando de que g, la primitiva va a ser g, entonces voy a tener que esta integral de g a de dx, reemplazo la g por la g grande, que es su derivada, y la integral de AB de g' de x de dx, esto será g de b menos g de a. Así el valor de la integral de g depende solo del valor de g grande en los extremos. O sea, esta integral de g depende solamente del valor de g grande en los extremos, en b y en a. Así el valor de la integral de g depende solo del valor de g en los extremos. Como el gradiente de f representa a la derivada de f, aquí tengo el gradiente de f, esto, podemos preguntarnos si la integral de línea del gradiente de f producto podemos preguntarnos si la integral de línea del gradiente f está determinada completamente para el valor de f en los extremos c de a y c de b. Teorema 3. Integrales de línea de campos vectoriales gradientes. Supongamos que f es un campo escalar de R3 en R de clase C1 y que C va de AB en R3, es una trayectoria C1 a trozo. Entonces, la integral de línea del gradiente de f de ds es f de c de b menos f de c de a. Ejemplo, se hace la trayectoria c de t igual a t4 sobre 4, seno cubo de t
pi sobre medio con t en 0 y 1. Y la integral de evaluar es y de x, x de y. El campo vectorial viene dado por i x0. Viene dado de esta forma. Reconocemos al campo como el gradiente de la función este. Fíjense, el gradiente de esta función, la de diferencial de f pequeña con respecto a x me da y. Aquí lo tengo. La derivada de f pequeña con respecto a y me da x. Aquí lo tengo. Y la derivada de este con respecto a z da 0. Y aquí lo tengo. Bien. Ok, ¿dónde estoy? Ok. Ok. Se acepta sea la trayectoria esta, el valor esta integral. Entonces, ok, tengo esta es la integral que voy a evaluar. Reconocemos f de x y z como el gradiente de esta función. Entonces, el gradiente de esta función es este. Entonces, la integral esta va a ser f, que el gradiente de esta función evaluado en C1. En C1. C1 va a ser un cuarto seno cubo de pi medio 0. Entonces, f de C1 estoy diciendo yo que es un cuarto pi medio 0, y eso lo tengo que meter la f. Aquí está. Entonces sería un cuarto 1, 0. Entonces f de C1, fíjense quién va a ser f de C1, es f de un cuarto 1, 0 menos f de 0, 0, 0. Pero f pequeña de un cuarto 1, 0, la f pequeña viene dado por x, será un cuarto por 1 y menos f de 0, 0. Va a ser x0 y 0, eso que está ahí. Eso me da. Bien, cada curva simple, o sea que no se corta, que no se intersecta entre ellas, tiene dos orientaciones o sentidos asociados. Si P y Q son los extremos de la curva, entonces podemos considerar AC como un recorrido dirigida o bien de P a Q o de Q a P. La curva simple C, junto con una de estas dos orientaciones, es una curva simple orientada. Si C es una curva simple orientada o una curva cerrada simple orientada, si C es una curva simple orientada o una curva cerrada simple orientada, podemos definir las integrales de línea a lo largo de las mismas sin ninguna ambigüedad. Así como está. Donde C es una parametrización y C grande conserva la orientación. Es posible que dos funciones C y P tengan las mismas imágenes, que introduzcan la misma orientación en la imagen, y que sin embargo las integrales de línea de f de ds sea diferente a la integral de línea a través de p de f de s. Por ejemplo, sea c de t coseno de t seno de t 0 y sea p de t coseno de 2t seno de t 0. T variando entre 0 y 2pi. Vamos a evaluar con el campo, vamos a tomar el campo f, x y z igual al i0, 0, 0. Entonces vamos a evaluar esto. Entonces f1, esto va a ser igual a i, y recuerden, la i es seno de t, va a ser seno de t. Entonces f de c1 de t, entonces ustedes escriben aquí f de c1 de t es igual, esto va a ser i0, 0. Entonces va a ser la c de t, va a ser la i, pero la i es seno de t, de dx sobre dt, de dx sobre dt,
coseno es menos seno de t, por el seno de t, seno cuadrado con el signo menos acá, menos seno de t. Y esta integral va a ser igual a más pi. Sin embargo, cuando voy por el camino p, esa integral me queda menos 2 pi. Menos 2 pi. Fíjense, el camino, yo estoy recorriendo, C de t me recorre, digamos, esta circunferencia, me da una sola vuelta cuando t varía entre 0 y 2 pi. Yo aquí tengo la misma circunferencia, pero el ángulo es doble. O sea, le estoy dando 2 vueltas. 2 vueltas. Esto que está acá. Claramente, C y P tienen la misma imagen, concretamente la circunferencia unidad en el plano XY. Además, ambas recorren la circunferencia unidad en el mismo sentido. No obstante, las integrales de línea de f de ds con respecto a C es diferente a la integral de línea de f de ds con respecto a P. La razón es que C es inyectiva, pero P no. P recorre la circunferencia nominalmente 2 unidades. En el sentido contrario a la aguja de reloj. Por consiguiente, P no es una parametrización de la superficie unidad considerada como una curva cerrada. Bien. Ahora, sea C menos la misma curva que C, pero con la orientación opuesta. Entonces, la integral de línea de f sobre el campo vectorial f es igual a menos la integral de línea de f, pero con el campo o C menos. Recuerden que C menos es el opuesto de C. Se hace una curva orientada compuesta por varias curvas orientadas, CI igual a 1 hasta acá. Entonces escribimos C igual a C1, C2, CK. ¿Cómo podemos parametrizar a C? Parametrizando las componentes C1, C2, CK, pero aprendizaje C1, CK, pero separado. Se puede mostrar que la integral de f de ds sobre C va a ser la suma de f de ds en C1 más f de ds en C2 más f de C en df. Bien. A veces se escribe la integral de línea utilizando la notación esta. El motivo es que podemos pensar en describir una trayectoria C pequeña, en términos de un vector unitario. En términos de un vector unitario. El motivo es que podemos pensar en describir una trayectoria C en términos de un vector posición móvil que parte del origen y tenga como extremo el punto C de T. En el instante T. Los vectores de posición se denotan por R igual a XY y es el vector unitario IJ más ZK. Y en consecuencia se describe la curva por medio de la notación X de T, Y de T, Z de T, no IJK, en lugar de C de T. Por definición, la integral de línea está dada por esto. F, R, T, R, T, o sea, de R, T, de T. Bien. Vamos con este ejemplo que es muy interesante. Vamos a ver algunos ejemplos.
¿Cómo se sienten? ¿Ah? Bien, profe. Sin ningún problema. Bien. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, consideremos el perímetro de un cuadrado unitario en el plano, en R2, orientado en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a evaluar la integral de línea, esa que está ahí. El campo allí es el x cuadrado, coma, x por y, es el campo f de x y. Es un campo, el x cuadrado de dx más x de dy. Yo quiero evaluar eso. Lo voy a evaluar a lo largo del lado de ese cuadrado. Entonces tengo que ir parametrizando, fíjate, voy de 0,4 a R2. Entonces voy a escoger el primer camino, el camino que me lleva el punto 0, 0 al 1, 0. Al 1, 0. Entonces pongo a variar la t entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y trazo esta recta. Si esta recta que está acá es la igual 0. Igual 0. Igual 0. Por lo tanto, esta recta, al parametrizarla, la i vale 0, que es la segunda componente, y la primera componente vale t, con t entre 0 y 1. Con t entre 0 y 1. Entonces, yo escribo que este camino va a ser el camino dado por los pares t0, segunda componente 0, primera componente t variando entre 0 y 1. En efecto, cuando t vale 0, tengo el punto 0, 0, y cuando t vale 1, tengo el punto 1, 0. Entonces voy de acá a acá, al 1, 0. Después me voy al camino C2. Camino C2, y me voy a ir del menos 1, 0 al 1, 0, al 1, 1. Entonces, fíjense, aquí voy a tomar, para meterse otro camino, tomo la x igual a 1, y lo que va a variar es la y. Pero ¿cómo variar la y? La y la voy a variar comenzando en un intervalo. Fíjense, voy a trabajar entre 1 y 2. Estoy trabajando entre 0 y 4, entre 1 y 2. Al trabajar así, entonces tengo cuidado que el primer punto que tengo que conseguir es el 1, 0. Entonces, cuando t vale 1, tengo el 1, 0. Y cuando t vale 2, tengo 2 menos 1, 1, el 1, 1. Tengo este punto. Parametrizado a través de esta red. Bien. Y así voy. Con el camino 3, voy a ir, camino 3 voy del 1, 1 al 0, 1. Hago cuando t vale 2, vengo 3 menos 2, 1, 1, que es este punto. Y cuando t vale 3, tengo el 0, 1, que es este punto. Y como último, tengo el 0,4 de t, que es este. Cuando t vale 3, tengo el 0, 1. Y cuando t vale 4, tengo el 0, 0. Como punto de apoyo girar. Bien, ahí tengo 4 caminos. Entonces hago la integral. Fíjense, la t aquí es esta. La t aquí las tengo. Y de dónde a dónde varían. Entonces fíjense, voy para la primera integral. En la C de 1. En la C de 1, la X vale T y la Y vale 0. Y la Y vale 0. Entonces tengo X cuadrado, que es T, más 0 de X. Bien, más para la otra. Para la otra. Para la 1, 2. Ahora, para la 1, 2. En la 1, 2, estoy acá, estoy
1, t menos 1. Entonces, dd va a ser 0. dd iba a ser dd iba a ser igual a ddt. X va a ser 1 y y va a ser t menos 1. Perdón. Estoy en el 1,2, ¿no? Estoy en el 1,2. Aquí, esto de dx sobre dt. Ajá, de dx. A ver. Ajá. Estoy en el camino 1,2. La x cuadrado. Ajá, de x. El camino es el 1t menos 1. Entonces es, ajá. Perdón, ¿qué hice yo aquí? Ajá. Entonces para la x va a ser 0. De x es 0. De y, de dt va a ser 1. De dt a t menos 1. Correcto. Ok. Ajá, la x vale 1 y la y vale t menos 1. Y aquí la x vale 0. Perdón, la x vale 0, la x vale 1 y la de x vale 0. Estoy aquí. Tengo acá esto que está correcto. Ahora voy para el otro camino, para este camino. La x vale 3 menos 3 menos t y la y vale 1. La de dy vale 0 y la de x vale la de dy sobre dt es 0 y la de x sobre dt es menos 1. Entonces aquí tengo menos 1. La x cuadrado es 3 menos t al cuadrado. Aquí está. Tengo esto que está acá, dt. Voy para el otro camino. Aquí la x vale 0 y la y vale esto. Y la de dy sobre dt vale menos 1. Perdón, de dy sobre dt vale menos 1. La x vale 0. Entonces, x vale 0. X vale 0. Todo esto vale 0. O sea, fíjense. De dx, la x vale 0. Entonces, esto va a ser 0. Y la y vale 4 menos t. Pero aquí es 0. 0 por y 0. Todo esto es 0. Me queda esto que está acá. Fíjense ustedes cómo se calcula esta integral. Cuando estoy en este camino, este camino me está diciendo que la x la voy a reemplazar por la t. Si la x vale t, de x sobre dt va a ser igual a 1. Y la y la voy a reemplazar por 0. Entonces esto va a ser la x por t, este cuadrado, y de x sobre dt es 1. Me queda esto. Por dt. Después, esto es 0 porque la y es 0. Me queda esto. Y así voy, ¿no? Cuando voy para este camino, para el 1, 2, la x vale 1 y la y vale t menos 1. Cuando voy para este camino, la x vale 3 menos t y la y vale 1. Y cuando voy para este camino, la x vale 0 y la y vale 4 menos t. Bien, nota. Fíjense, bueno, ya esto lo sé. F, cuando voy del 0,1 al AB, esto viene dado por esta fórmula. Este es el opuesto. Este es lo opuesto cuando voy del 0,1. Ahora al BA, voy al opuesto. Antes comenzaba en A y veía para B. Voy acá por esto que está acá. Entonces, fíjense. El 0, cuando t vale 0, me queda B. Cuando t vale 0, B menos, me queda B menos A más A, se van y me queda B. Y cuando t vale 1, esto me queda 0 y me queda A. O sea, este es el camino opuesto a este. Bien, usando este hecho, podemos parametrizar el mismo problema. Fíjense, el mismo problema, pero fíjense, aquí el t, fíjense, en este problema, yo el t lo fui parametrizando, fui variando entre 0 y 4, mire, 0 y 1,
0 y 1, después 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. ¿Cómo lo construí? Porque el C va de 0 a 4. Pero yo puedo hacer el mismo problema sin tener que poner 0 a 4 y me va a variar acá, sino el mismo problema, todos con 0 y 1. Todos con 0 y 1. Entonces, primer caso, por ejemplo, fíjense, cuando t vale 0 y t vale 1, cuando t vale 0 tengo el 0, 0, y cuando t vale 1 tengo el 1, 1. Tengo el 0, 0 perdón, cuando t vale 0 tengo el 0, 0, y cuando t vale 1 tengo el 1, 0. Estoy aquí, estoy en este caso. Segundo, cuando t vale 0 estoy en el 1, 0, estoy aquí. Y cuando t vale 1 estoy en el 1, 1, estoy aquí. Y así voy. C3, bien. Cuando t vale 0 estoy en el 1, 1. Perfecto, estoy en el 1, 1. Y cuando t vale 1 estoy en el 0, 1. Cuando t vale 1 estoy en el 0, 1. Y así, cuando t vale 0 estoy en el 0, 1. O sea, estoy aquí en el 0, 1. Y cuando t vale 1 estoy en el 0, 0. Y cuando t vale 1 estoy en el 0, 0. Entonces, con este me va a hacer variación entre 0 y 1. Todos van a variar entre 0 y 1. El x es t y el y es 0. Entonces, esto será x cuadrado, será t cuadrado de dx sobre dt es 1 por d de t. Me da esto. Y así hoy, aquí va a ser y 0, aquí es 0. Aquí en este caso, este integral es la x vale 1 y la y vale t. Aquí estoy en este caso. Si x vale 1, la de dx es 0. La de x es 0. La x vale 1 y la y es t. Me queda esto que está acá. Y así voy reemplazando y llego al mismo resultado. Obtenemos el resultado. Aquí, ¿qué hice? Aquí parametricé utilizando solamente el intervalo 0, 1. En cambio, en el anterior parametricé dividiendo el intervalo 0, 4 en 4 partes. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Eso es todo lo que hice. Es todo lo que hice. Bien. Aquí tienen un ejercicio. Consideremos el campo vectorial f de R2 en R2, dado por la forma x más 4y a x más y más i, donde es una constante. Hagamos la integral de línea de este campo a lo largo de esta curva, que ya sabemos que esto es un cuadrado. Si x y y son mayores que 0, lo voy trazando. Es fácil ver que esta curva es un cuadrado con vértices en estos puntos. En efecto, tengo esto. Voy haciendo todo esto. Tengo 4 puntos. La proyección de la curva C. Entonces, esto que está acá. Fíjense, yo tengo esta curva x cuadrado d de x más x de y. Ajá. Entonces, bien, utilizando me voy entre 0 y 1. Me voy por el primer camino. Fíjense, la x va a ser este y la t va a ser este. Entre 0 y 1. Y la f, no tengo la f. La f la tengo arriba. La f está acá. La f x cuadrado, x por y. X cuadrado, x por y. X cuadrado, x por y. Vamos a ver para el primer camino. X cuadrado, x por y. Entonces, para el primer camino será, a ver, perdón. El primer, este es el campo que tengo. Este es el que tengo. X más 4y a x más bi. X más bi. Estoy aquí. No es con este. Estoy aquí. Este es el campo. X más 4y a x más bi.
Entonces, en el primer camino, más AB X, ¿cuánto dije que era? A X más 4Y. A X más 4Y. Entonces, tengo que tener X, que es este en el primer camino, X 1 menos T, y este más 4T. Por D de X con respecto a T, está a menos 1. Esto que está acá. Voy haciéndolo todo. Me va dando todo esto que está acá. Bueno, ustedes pueden ver los cálculos de ese problema. Bien, nosotros vamos a volver sobre integrales de línea. Obviamente, vamos a volver sobre integrales de línea. Cuando es bueno que revisen esto, porque vamos a volver sobre integrales de línea. Fundamentalmente, cuando volvamos a el teorema de Green, que me va a relacionar una integral doble con una integral de línea, que va a ser el teorema de Green. Entonces, allí vamos a volver a integrales de línea. Pero ya tenemos, digamos, son las integrales de línea, se hace sobre campos vectoriales. Las integrales de línea dependen del campo y dependen del camino. Depende del camino. Cambian de sentido. No importa cuántas veces que recorra yo el camino, me da el mismo valor. No es como el caso de las trayectorias para el campo escalar, que se contaba cada vez que yo daba una vuelta, se contaban las vueltas. En cambio, aquí no depende el número de vueltas o el número de veces que yo recorro el camino, ¿no? Para las integrales de línea. Bien, ahora vamos a ver otro concepto muy importante, con él vamos a comenzar, muy importante, que es el de las integrales dobles. El de las integrales dobles. Bien, integrales dobles como volúmenes. Vamos a comenzar. Consideremos una función continua de dos variables que va de la región R contenida en el plano, en los reales, cuyo dominio R es un rectángulo con los lados paralelos a los ejes de coordenadas. El rectángulo R se puede escribir como el producto de dos producto cartesiano de dos intervalos AB con el CD. Supongamos que supongamos que F es una función siempre positiva, mayor o igual que 0 en R, de modo que la gráfica Z igual a F de XY es una superficie sobre el rectángulo. La gráfica va a estar siempre sobre el rectángulo. Esta superficie, el rectángulo R y los cuatro lados, X igual a A, X igual a B, Y igual a C y Y igual a D, forman la frontera de una región B en el espacio. El volumen de la región que está sobre la R, el volumen de la región que está sobre R, y bajo la gráfica de la función no negativa F, se llama la integral doble de F sobre R y se denota de esa forma. La integral doble, dos integrales sobre la región R de la función F de XY de DA, donde la diferencial de A de DA es d de X por d de Y. Hay un principio de Cavalieri que dice que existe un método muy útil para calcular los volúmenes conocidos como el principio de Cavalieri. Supongamos que tenemos un cuerpo sólido y denotamos por A de X el área de la sección transversal en un plano P de X que está a una distancia X. Fíjense, esto está a una distancia X del plano, un plano de referencia. Supongamos que tenemos un cuerpo sólido y denotamos por A de X, o sea, esto que está acá,
el área de la sección transversal en un plano P de X, en este plano que corta a ese objeto, a ese cuerpo sólido, que está a una distancia X de un plano de referencia. Este es el plano de referencia. De acuerdo con el principio de Cavalieri, el volumen del cuerpo viene dado por el volumen, esto viene dado como la integral del área de la sección transversal esa A de X por D de X, donde A y B son el mínimo y el máximo respectivamente de la distancia al plano de referencia. O sea, el máximo es B al plano de referencia y el mínimo es este. Este es A y este es el máximo. Aquí al plano de referencia. El mínimo de la distancia que hay del objeto al plano de referencia y el máximo que hay del objeto al plano de referencia. El método de las secciones o principio de Cavalieri, que es un sólido y P de X, ese plano con A menor o igual que X menor que B, una familia de planos paralelos tales que S está entre PA y P de B, el área de la sección de S al cortarlo con P de X en AX, entonces el volumen de S es igual a esto, al integrar entre A y B de A de X y de D. Ahora usamos el principio de Cavalieri para calcular integrales dobles. Consideraremos la región sólida bajo la gráfica Z igual a F de XY y definida en la región del producto cartesiano de los intervalos A, B y CD, donde F es continua y mayor que 0. Hay dos funciones naturales para el área de la sección transversal. Una obtenida usando planos de corte perpendiculares al eje X y otra obtenida usando planos de corte perpendiculares al eje Y. La sección transversal determinada por un plano de corte X igual a X sub 0 del primer tipo es la región plana bajo la gráfica Z igual a F de X sub 0 Y. Esto es I igual a una constante I igual a D, I igual a C, I igual a D. Cuando fijamos X igual a X sub 0, obtenemos la función I F de X sub 0 Y. Tenemos una función de I. La primera variable es fija, que es continua en CD y está variando en CD. El área de la sección transversal A en X sub 0 es igual a la integral entre C y D de F de X sub 0 y de DI. Así, la función de área de la sección transversal A tiene dominio el intervalo AB y viene dado por la fórmula A que va de X a la integral de CD de F de X de Y. Según el principio de Cavalieri, el volumen de la región bajo la gráfica de Z igual de la superficie Z igual a F de XY debe ser igual a el área de la sección transversal A de X, pero A de X recuerden que es la integral entre C y D de F de X y de DI, se me transforma en una integral doble, y veo entonces que la integral doble AB integral C de F de X de DI de DX se nos conoce como integral iterada. Así que la integral sobre la región va a ser integral entre A y B y C y D, o entre C y D y A y B. Van a ser las integrales iteradas. Si usamos planos de corte perpendicular al eje Y. Bien. Esa es la idea más sencilla de tratar de introducir las integrales dobles. También lo podemos hacer, yo no sé, yo nunca di por lo menos en la Bolívar, nunca he dado en los primeros cursos, así que no tengo idea cómo le introdujeron la noción de integrales
No sé si le hicieron una partición de un intervalo y fueron tomando sumas. Ustedes tienen una curva en la integral, tienen la curva I igual a f de x, una curva igual a f de x, definida en un intervalo AB. Entonces ustedes quieren estudiar cuál es el área que encierra la curva, que está encerrada entre la curva, debajo de la curva, el intervalo AB y las rectas verticales que parten x igual a y x igual a b. Pues quieren estudiar esa área encerrada. Entonces, para ello ustedes hacen una partición del intervalo AB y empiezan a hacer rectangulitos debajo de la curva y otros por encima de la curva. Unos inscritos y otros super inscritos. Unos que van por arriba de la curva y otros por debajo. Y hace un límite allí, hace una especie de límite, un teorema ese. Y en ese límite van a ver, sale como el límite superior, un límite inferior, y ahí sale el concepto de integral definida en el caso de funciones de variables reales. Bueno, eso mismo se hace para integrales dobles, pero ahora no, la partición se va a hacer no en un intervalo, sino en dos intervalos, porque recuerden que la región R va a ser el producto cartesiano del intervalo AB por el intervalo CD. Entonces, fíjense, consideremos el rectángulo, vamos a la integral doble sobre un rectángulo. Entonces, consideremos un rectángulo R contenido en el plano, dado por este producto cartesiano, y sean esta sucesión de puntos, estos van a ser dos particiones de los intervalos AB y CD. O sea, estos son puntos que voy a dar en el intervalo AB y estos son puntos que voy a dar en el intervalo CD, que vienen de esta forma. A es igual a x sub 0, menor que x1, menor que B, C igual a x sub 0, menor que 1, menor que I, N igual a D. Entonces, la diferencia entre estos puntos, xj más 1 menos xj, va a ser b menos a sobre n. Y lo mismo para el ij más 1 menos ij, va a ser lo mismo. Aquí está. Para el ik más 1 menos ik, va a ser d menos c sobre n. Perdón, sobre k sería aquí. Bueno, sobre n, estoy tomando el punto. Una función f de x y se llama acotada si existe un número m tal que está ella entre menos m y m o valor absoluto de ella es menor o igual que m para todo x e y en el dominio de f. Entonces voy a tomar pequeños rectángulos. Antes tomaba pequeños cuadraditos, pequeños cuadrados, pequeños también. Voy a tomar estos pequeños rectángulos y se hace J cualquier punto en RJK. Estoy tomando entonces una F que va de la región R en los reales, en una función acotada, y consideremos la suma de esta forma, donde esto es desde X es esto, y desde Y es esto, y desde A es esto. Entonces, definición de la integral doble. Si la sucesión Sn converge a un límite S cuando n tiende a infinito, y si este límite S es el mismo para cualquier elección de puntos C sub JK en los rectángulos R sub JK, entonces decimos que F es integrable sobre R y escribimos que la integral doble sobre R de F de X de A o toda esa manera de escribirlo de F de X de X de Y o F de X de Y para designar el límite S. Es el límite cuando n tiende a infinito de JK igual 0 a n menos 1 de F de C sub JK de dx de dy es igual a la integral de F de X y de dx de dy sobre la región R para cualquier elección
CJ que está en RJ acá. Bien. Vamos a ver algunas propiedades de esta integral. Teorema: cualquier función continua definida en un rectángulo cerrado R es integrable. Propiedades fundamentales de la integral sobre la región R de la función f de x, y. Si f y g son funciones integrables sobre el rectángulo R y sea C una constante, entonces f más g y la constante C por f también son integrables. Tengo la propiedad de linealidad, que la integral sobre la región R de la función f más la g es igual a la suma de la integral de la función f más la integral sobre R de la función e. Homogeneidad, que la integral doble de C de f de x, y es C por la integral doble sobre R de f de x, y. Puedo sacar la constante fuera. La otra propiedad interesante es la de monotonía, que si una función f de x, y es mayor que una función g de x, y, entonces la integral de f de x, y, la integral doble, es mayor que la integral doble de g de x, y. De g de x, y otra propiedad importante es que el valor absoluto de la integral doble de RF de DDA es menor o igual que la integral doble del valor absoluto de DDA. Todas esas propiedades las vimos, las estudiamos en una variable. Bien, en una variable. Va a haber un teorema muy importante, que sobre este teorema, este es uno de los teoremas muy importantes, porque facilita mucho el cálculo de las integrales dobles, porque a veces, digamos, de acuerdo al dominio que se tenga, es bueno ver cómo jugamos o intercambiamos los límites, porque con solo hacer una buena escogencia del intercambio de los límites facilita calcular la integral, como veremos. Ya eso lo vamos a ver con lujo de detalle. Y el teorema que nos permite jugar un poco con todo esto es el teorema de Fubini, ¿no? En el caso de una variable, evitamos calcular la integral definida de AB de f de x y de x a partir de su definición como límite de una suma mediante el uso del teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema nos dice que si f es continua, f pequeña es continua, entonces la integral definida de la función f pequeña de x y de dx entre a y b va a ser f de b grande menos f de a, donde la derivada de la f grande es, o sea, f grande es una primitiva de la f pequeña. Una primitiva, f grande es una primitiva que la derivada de f' es igual a f. Por lo menos, una derivada del seno es el coseno. Si yo tengo f pequeña seno, f' va a ser coseno. Coseno es una primitiva del seno, así como el menos seno es una primitiva del coseno. Cuando ustedes derivan el coseno, la derivada del coseno me da menos seno. Entonces, el menos seno de x es una primitiva del coseno de x. Y así sucesivamente. Entonces, si f de x tiene una primitiva, si hay una función f grande cuya derivada sea f, o sea f', entonces la integral entre a y b de f de x y de dx va a ser f grande, f grande de b menos f de x. Porque hay una función que al derivarla me da esta. Entonces, esta función al derivarla me da esta. Entonces, tengo esa. En términos,
Esta técnica no funciona para funciones f de x y de dos variables. Sin embargo, una integral doble sobre un rectángulo se puede reducir a integrales simples iteradas. El teorema fundamental del cálculo integral se puede aplicar entonces a cada una de estas integrales. El teorema de Fubini justifica rigurosamente esta reducción a integrales iteradas por medio de sumas de arriba. Entonces, esto es lo que hace el teorema de Fubini. Entonces, fíjense, sea f una función continua sobre un dominio rectangular, que es ese producto cartesiano R de los intervalos A, B y C y D. Entonces, la integral doble de AB, integral C de f de x, de D y de dx, es la integral entre C y D, AB, de f de x y de x y de DY, es igual a esto que está acá. El teorema de Fubini se puede generalizar al caso en que f no sea necesariamente continua. Entonces, fíjense, el teorema de Fubini me permite intercambiar los límites de integración, ¿no? Entonces, lo mismo de integrar de A, primero integrar con respecto a C y D, y después A, B, que primero entre A y B y después entre C y D. Me permite intercambiar los límites de integración. Eso es lo que hace el teorema de Fubini. Me permite intercambiar los límites de integración. El teorema de Fubini se puede generalizar al caso en que f no sea necesariamente continuo. Fíjense un ejemplo. Fíjense este ejemplo. Calcular la integral sobre la región R, donde R es el producto cartesiano de los intervalos 0,1 por 0,1, y la función f de x y es x cuadrado más y. Entonces, fíjense, por el teorema de Fubini, voy a calcular esta integral. Entonces, integro primero aquí con respecto a x. Entonces, esto va a ser x cubo sobre 3. Después, esto va a ser más xy. Y voy a evaluar entre 0 y 1. Entonces, esto me queda 1/3 más y. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a esto de dy. Entonces, ahora voy a integrar con respecto a dy. Va a ser 1/3 de y más y cuadrado sobre 2. Y entre 0 y 1 me queda 5/6. Una consecuencia del teorema de Fubini es que el intercambio del orden de integración en las integrales iteradas no cambia el resultado. Hemos visto que cuando f de x y es mayor o igual que 0 sobre el rectángulo AB por CD, la integral doble sobre la región R de f de x y, de dA, se puede interpretar como un volumen. Si la función también toma valores negativos, entonces la integral doble se puede pensar como la suma de todos los volúmenes que están entre la superficie z igual a f de x y el plano z igual a 0, acotada por los planos x igual a a, x igual a b, igual a c, igual a d. Aquí los volúmenes sobre z igual a 0 se cuentan como positivos y los que están por debajo como negativos. Sin embargo, el teorema de Fubini, tal como está enunciado, sigue siendo válido en caso que f de x y sea negativa o cambie de signo en R. Es decir, no hay restricción por razón del signo de f en las hipótesis del teorema. Un ejemplo, sea R la región producto cartesiano de los intervalos cerrados menos 2, 1 y 0, 1, y sea f una función que va de R en R, definida por f de x y x cubo menos 12x,
f de x y toma valores positivos y negativos en R, calcular esa integral. La integral doble bien. Entonces, fíjense, calculamos esa integral. Los integrales en el menos 2, 1. En menos 2, 1 varía la x. Y en el 0, 1 varía la y. Calculo esa integral directamente. Y la integral me da eso que está ahí. Bien. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Para empezar con... Vamos a comenzar la próxima clase. La próxima semana, bueno, vamos a tratar de tener 3 clases. Tratar de dar 3 clases la próxima semana. Terminar todos los integrales dobles, que tenemos bastante todavía. Hacer algunos ejercicios. Voy a hacer algunos ejercicios sobre todo esto del teorema de Fubini y el teorema del cambio variable. Y yo espero esta semana, o sea, hoy es miércoles, digamos el viernes, enviarle la corrección de los exámenes. Fíjense, yo en los exámenes, a cada pregunta ahí le escribo, ¿no? Una nota, digo, aquí usted interpretó esto de esta manera, esto no. Ya saben ustedes que la gente que me utilizó el teorema, perdón, la fórmula del gradiente para calcular la derivada direccional, eso no vale, eso está malo de entrada, eso no tiene ningún puntaje, porque esa fórmula no se puede utilizar. Entonces yo lo voy a mandar, al terminar los exámenes de corregirlo, le voy a mandar las notas, además de unos comentarios a cada examen de acuerdo al lo que hayan hecho. Ahora hay gente que a lo mejor no le mando ningún comentario porque todo lo hizo bien. Y entonces me gustaría, si hacemos 3 clases la semana que viene, me gustaría que en la clase pudiera ser en la del miércoles o la del viernes, no sé, todo depende cómo avancemos, dediquemos a hacer una revisión a los que quieran que yo le revise el examen, o por lo menos que tengan alguna duda o que quieran, digan, no, esto está bien, usted me interpretó mal, porque yo ahí corrijo lo que está ahí, pues yo aquí estoy diciendo lo que está ahí. Entonces, para que ustedes se preparen, una vez que les llegue la nota, una vez que vean mis observaciones, que pueden ser valederas, espero que todas sean valederas, ojalá acepten. Entonces, una vez que ustedes vean eso y tengan todavía y digan, no, pero yo creo que mi problema para que me lo revise. Entonces, ustedes preparen el examen suyo, me lo muestran como ha hecho Oscar aquí en la pizarra con algunos ejercicios. Me muestra el examen y me vaya diciendo dónde no estoy de acuerdo con la corrección o algo para verlo. Y ahí yo les digo, mira, eso está malo, eso se ve, está aquí, allá. Hacemos la revisión, trata de hacer una revisión aquí en la pantalla, pues. No sé si me explico. ¿Me explico? Ustedes montan su examen y los que tengan una vez que reciban las notas y las observaciones, montan su examen y en la clase del viernes, la semana que viene, ustedes me muestran allí en lo que no están de acuerdo o lo que creen que no es correcto para discutirlo y allí esa sea la revisión. Entonces, vamos a tomar la clase del viernes, vamos a tomarla como clase, una hora, digamos, de clase, como digamos, otra hora de revisión. Si es que
pero cada quien que va para la revisión debe ya prepararse y debe decirlo, pues. Debe de buscar una manera de anotarse con Joandri, decir que va. No es que me van a pedir revisión todas las clases. La revisión la doy en la clase del viernes que viene y se acabaron las revisiones. Ok, ¿me explico? Ok, profe. Está bien, profe. Entonces, ustedes esperen, digamos, mañana es jueves, el viernes esperen las notas, con las observaciones, todo. Ustedes ven, ya ustedes vieron la solución del examen, ¿no? Sí, profe, ya lo tenemos. Bueno, ya ustedes ahí tienen un adelanto, pues. Ustedes con la solución de ese examen, a lo mejor yo me puedo haber equivocado en algo. Me equivoco en tantas cosas, haciendo una cuenta allí. O sea, yo no sé si mi cuenta, digamos, del examen 2 es la correcta. Creo que es la correcta. Tengo que volverla a chequear, porque no a todo el mundo le da como me dio a mí. Entonces me he puesto a pensar en qué me habré equivocado, no sé qué, no sé cuándo. Pero en la pregunta 4, por ejemplo, para allá los puntos, esos donde son candidatos a máximos y a mínimos, eso sí está bien, porque ya he visto que a mucha gente le ha dado los mismos resultados que yo tengo. Entonces, ya allí sí puedo decir que los resultados están bien. Pero con el problema 2, creo que solamente 1 o 2 han llegado a los resultados que yo tengo. Los otros no han llegado a los resultados que yo tengo. Entonces yo voy a tratar de revisar esos resultados. Pero bueno, son cuentas al fin aunque los procedimientos estén bien, pues, estén bien. Pero se pueden equivocar en algún signo o sumando, haciendo cuentas. Es muy fácil equivocarse. Pero vuelvo y repito, tomamos la clase del viernes, parte de la clase del viernes, para hacer la revisión del primer parcial. Y así ya tener las notas del primer parcial, que no es difícil, que no fue un parcial difícil, pero yo veo que esos 15 puntos que yo daba como por seguro, la gente lo perdió, pues, perdió muchos puntos ahí. Perdió muchos puntos. Por ejemplo, vuelvo y repito, el punto 00 lo despachan, sabiendo que el punto 00 es un punto de frontera, un punto borde, que me puedo acercar de dos maneras a él, desde adentro de la parábola y desde afuera, y hay que analizarlo como tal, pues. Bien, bueno, si no tenemos más, me retiro, que tengan un feliz fin de semana, nos veríamos el lunes, no sé, pues, ¿les gusta la hora de las 10 o la hora de las 11? ¿Cuál prefieren? En mi caso me da igual lo que se le haga mejor a usted. ¿En tu caso? Que me da igual cualquier hora, lo que se le haga mejor a usted. Ah, te da igual cualquier hora, ok. Igualmente. Bueno, está bien, pues entonces nos conectaríamos como a las 10, pues. 10, sí. Ok, profe. 10, sí, porque oye, la esta hora es menos conexión, pesada para el internet. es menos pesado, ¿verdad? Entonces, Sí, porque a las 12, ¿verdad? con la clase de las 12, el internet se pega, que se queda pegado la clase y es mejor, pues. Ok. Entonces, bueno, es mejor a las 10 entonces. Mejor a las 10, porque la semana que viene es una semana, se supone, que no sea de confinamiento. Entonces, yo tengo que hacer cosas temprano en la mañana y a las 10 me da tiempo. Pero inclusive lo que nos queda de clase para la semana de confinamiento la pudiéramos hacer hasta más temprano, pues, si usted quiere. Pero eso lo veríamos para la semana 10, que es de no confinamiento. Está bien. Bueno, entonces hacemos la clase lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, ya
a las 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Y el viernes, como les digo, haríamos una clase, 1 hora y otra hora para la revisión. La revisión. Ya les mandé el examen, vayan viéndolo, vayan observando lo que ustedes vieran allí, y compárenlo con lo que ustedes hicieron y váyanse preparando para el día viernes. Hagamos la discusión sobre sus exámenes, pues ustedes me lo presentan y me dicen allí. Bueno, entonces, gracias por todo y nos veríamos el lunes, pues. Gracias, pues. Gracias, profesor. Muchas gracias. Feliz día. No, pues. Feliz día. ¿Cómo está, Larry? Bien, ¿y usted, profe? Bien, hermano, bien. ¿Cómo te llegaron los bonos? Coño. Sí, bueno, la semana pasada como que fue. Ese Ajá. que están dando de transporte. Ah, ok. ¿Y de lo otro que se ha sabido? ¿De qué? De los pagos, ¿cuándo van a ser? Para Bueno, julio, también agosto. eso, ya dijeron que está aprobado. Ahora hay que esperar a partir de cuándo lo van a hacer efectivo. Ah, está aprobado. ¿Y Sí, qué o es sea, lo que ya lo aprobaron? aprobaron, pero ahora lo que falta es que digan a partir de cuándo la van a hacer retroactiva, si desde mayo. Y eso lo pagarán